Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estamos destituidos. Por eso es que Cristo vino y pagó esa deuda que nosotros no podíamos pagar. La pregunta del millón es esta. ¿Qué? No lo sé. ¿A dónde crees que iría? No lo sé. ¿No lo sabes? No soy... ¿No lo has pensado nunca? No lo he meditado también. No sé ¿No? si después de la vida hay muerte o si es un descanso eterno o si uno va para algún lado, no lo sé. Pero sabes que cada día mueren personas que como tú y como yo no sabían que ese era su último día y que ese fue su último día. ¡Ya voy! El avión, ya lo vi. Ay, Dios santo. Ok, no lo veo. Bueno, sabías esto, ¿no? Que cada día mueren personas que no sabían que ese era su último día y llegó a ser su último día. Por eso es importante saber o llegar a pensar en esto, ¿a dónde irías? Si esto te pasara, no sabes a dónde irías. No lo sabía. De verdad No. que no lo sabía. No sabes si existe un cielo o existe un infierno. No lo sé. ¿No crees en Dios? No es que no creo en Dios. No me siento acogido por la religión católica. Nunca me he sentido Ok, identificada. antes que todo no te voy a hablar de religión, porque Ok. ninguna religión te puede salvar. Ah, ya. No te Empezar por pongas, ahí. no pises el piso. Ok, mira, si la Biblia habla de que hay dos caminos, el cielo o el infierno. ¿A dónde crees tú que irías en estos dos caminos, de estos dos caminos? Al cielo. Si ese fuera el caso, al cielo. Entonces, si te consideras una buena persona, como dice el folleto. Sí, me considero una buena persona. Te puedo hacer un test de la buena persona A ver, para ver qué tan buena persona eres. ya, chévere. ¿Está bien? Ya. Ok. Por favor, ya va ahí. Te lo voy a hacer al espejo de la ley moral de Dios. Ya. Porque si lo hago a los estándares míos, una buena persona es una Claro. persona que no roba, no miente, casualmente, ¿no? Claro, Pero a los estándares de Dios son otros. claro. Ya. Ok. ¿Alguna vez has mentido? Sí, ¿Cómo le llamas a una persona que miente? mentirosa. Mentirosa. Entonces tú eres Mentirosa. mentirosa. No todo el tiempo. Pero con mentir una sola vez, Es verdad. Por ¿alguna favor, vez siéntate. has robado algo por muy pequeño que sea? Nunca, nada, no has bajado música de internet, no te has copiado un Ah, no, examen. ya ahí sí, ya. Sí, entonces sí. Ok, entonces, ¿cómo te llamarías? Si yo te robara a ti, ¿cómo me llamarías? Ladrón. Ok, ya somos dos, porque o sea, yo también soy igual. Póntelos, por favor. ¿Alguna vez has asesinado a alguien? No. Jesús dijo que con solo odiar o enojarnos con nuestros hermanos, eso nos hace asesinos de corazón. Entonces te das cuenta que los estándares de Dios son mucho mayores que los de nosotros, no son santos, son justos. Ya. Entonces, ¿eso qué te hace? Una asesina. Ya somos dos, no creas tú que eres la única. Entonces, a los ojos de Dios Él te vería como una mentirosa, ladrona y asesina de corazón. Entonces, ¿a dónde crees que irías? A ver, son 10 mandamientos Ya, por los cuales ya, seremos voy. juzgados y te he dicho 3. Sí, ya. Imagínate, ¿a dónde crees que Ya irías? me voy al infierno, ya. ¿Y esto no te preocupa? Mira, la verdad, no me he puesto a meditar en eso. Nunca lo había meditado de esa manera. Pero ahora que estamos viendo esto, ¿no te preocupa pensar que puedes llegar a ir a ese lugar de tormenta? Donde la Biblia dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, Donde el sí. gusano no muere, imagínate. Y es por la eternidad, no son 2 días ni 3 días. Por Sí, toda la viéndolo de esa eternidad. manera, pues sí. Debería preocuparte, ¿no? Porque no sabes cuándo vas a morir, ¿verdad? Exactamente. Pero te he dado una mala noticia. Por favor, siéntate. Entonces, mira, te he dado una mala noticia, ¿no? Ahora te voy a dar la buena noticia. Ya. ¿Sabes quién hizo algo por ti para que no fueras a ese lugar de tormenta? Ni yo tampoco, ni la humanidad. ¿No sabes? ¿Qué sabes? Jesús se hizo hombre, como tú y como yo. Él vino a la tierra, vivió esa vida perfecta que tú ni yo podíamos vivir. Y dice la Biblia que con su sangre Él pagó por nuestros pecados. Todo el peso de nuestro pecado y nuestras iniquidades fueron sobre Él. ¿Entiendes? Entonces, cuando Él estaba en la cruz, antes de Él expirar el espíritu a su Padre, Él dijo, consumado es. Es decir, esa deuda que tú y yo no podíamos pagar, Él la pagó. ¿Entiendes? Entonces, en Él hay esperanza. Por eso fue que Él sufrió tanto. Entonces, si Él sufrió tanto, fue por algo, no es porque verdaderamente sí existe ese lugar. Porque si no, Él no tuviera que haber sufrido tanto.
como sufrió en la cruz. Dice la Biblia que todo su rostro quedó irreconocible. Pero sabes que Él no sufrió por la golpiza que le dieron los romanos, sino que sufrió toda la ira de Dios. Esa ira que tú y que yo y que todos pues, vamos a llegar a sufrir si no, antes no nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo. Es como que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú vas en un auto y violas una ley de tránsito, ¿no? Entonces el fiscal te para a un lado y te dice, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Cielo. Cielo. Imagínate, te llamas Cielo. Yo sabía que ibas a decir algo así. Bueno, Ya. te dice, mira Cielo, acabas de violar una ley de tránsito y por eso tienes que pagar una multa de, supongamos, $10 millones, Ya. ¿no? ¿Tú tendrías para pagar en ese momento $10 millones? No, ¿verdad? Imagínate que yo voy pasando por ahí, por ese lugar, y le digo al fiscal, yo tengo para pagar la multa de Cielo, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías tú conmigo? Si yo pagara tu multa sin esperar nada a cambio de ti. Agradecida, ¿no? Imagínate que estás en ese lugar donde Dios nos va a juzgar a todos, porque dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, o sea, todos vamos a ser juzgados. Imagínate que estás en ese lugar y Dios te va a enviar al infierno porque no tienes cómo pagar tu deuda, porque tus obras no te van a salvar. Todo lo que hagas no te va a salvar porque no eres buena persona, ni yo tampoco. Ya acabamos de darnos cuenta que no lo somos. Delante de Dios somos pecadores, ¿no? Y vas a ese lugar y alguien aparece y dice, yo tengo para pagar esa deuda que el cielo no puede pagar. ¿Cómo te sentirías con él? Agradecido. Toda tu vida, ¿verdad? Sí. Porque Él pagó la deuda que tú no podías pagar. Y esa persona es Jesús. ¿Entiendes? Ahora, por eso ves que no te estoy hablando de religión, porque una religión no te va a poder salvar. Entonces, ¿quién crees tú que te puede salvar? Jesús. Es el único que puede salvar. Entonces, el momento es ahora que estamos vivos. Porque después que morimos repentinamente, no sabemos, ya no hay oportunidad. ¿Entiendes? Entonces, la oportunidad es ahora. ¿Qué te parece? ¿Tiene sentido este mensaje que te he compartido? Sí, tiene sentido. ¿Sí? Bueno, la Biblia dice que la paga, ¿sabes por qué morimos? Morimos porque esa es la paga por nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso tú ves que cada día mueren personas, adolescentes, niños, personas mayores, adultos. Es porque esa es la paga que nosotros estamos recibiendo por nuestros pecados. Pero Cristo puede redimirnos de eso. Dice la Biblia que el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y también dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces es necesario ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, arrepentirnos de esos pecados y comenzar a confiar en Cristo, entregar nuestra vida a Él, creer en Él, confiar en Él, no una iglesia, una religión, un cura, un papa, nada de eso, porque nada de eso te puede salvar, sino Cristo Jesús, ¿entiendes? Entonces es arrepentirnos y poner toda nuestra fe en Él, ¿entiendes, cielo? Para que así sí puedas ir al cielo, ¿entiendes? Aceptando lo que Él hizo por ti, viviendo agradecida, orando, estudiando la palabra para que le conozcas más. Siéntate. Y poniendo por obra lo que vas estudiando y lo que vas aprendiendo. Dice la Biblia que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es nacer de nuevo? Bueno, nosotros nacemos en pecado, todos nacemos pecadores. Y ese segundo nacimiento es este del que te estoy hablando, arrepentirnos y comenzar a entregar nuestra vida a Cristo Jesús, confiar en Él. No en una iglesia, como te dije, ni en una religión, ¿no? Y menos en los católicos, sino en Cristo Jesús nada más. Dice la Biblia que no hay un nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, solamente por medio de Él. ¿Tiene sentido este mensaje que te he compartido? Tiene sentido. ¿Sí? ¿Lo vas a pensar ahora sí? Lo voy a pensar. Porque puedes morir mañana, pasado, quizás más adelante, pero no sabes cuándo, ¿no? Hay muchas personas, ¿eres venezolano? Sí. Bueno, somos dos. Hay muchas personas que como nosotros han llegado aquí y han querido cumplir sueños que no han podido lograr, ¿entiendes? No pensaban que iba a ser su último día, ¿ves? Porque no sabemos cuándo vamos a morir. La Biblia dice que nuestra vida
es como la neblina, que fácilmente se esparce. Hoy estamos, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estamos destituidos. Por eso es que Cristo vino y pagó esa deuda que nosotros no podíamos pagar, porque todos somos culpables delante de Él. Pero ahora sí, cuando nos arrepentimos y confiamos en Él y morimos, seremos juzgados, pero seremos justificados por medio de Cristo, porque Dios va a ver a su Hijo pagando nuestra deuda, ¿entiendes? Porque la hemos aceptado. Entonces, por gracia y no por obras. No podemos ser salvos por ninguna obra que hagamos, por ninguna obra de caridad que hagamos, por nada de eso. Nada de eso nos puede salvar. Solamente la obra que Cristo hizo en la cruz. Por eso su palabra dice que somos salvos por gracia y no por obra. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe. Porque nosotros, los seres humanos, somos muy orgullosos. Cuando hacemos obras nos sentimos, hice una obra. Pero eso no nos salva, sino la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Entiendes? ¿Tiene sentido el mensaje que te compartí? Y agradezco tu palabra. Me agradezco el tiempo que te has tomado para poder pasarte hablando aquí conmigo. Por nada. Gracias a Dios más bien, que me dio la oportunidad.